Bienvenidos a El Debate. Normalmente, cuando el cerebro procesa ese clásico ritmo pesado, ese dembow inconfundible del reggaetón comercial, nuestra mente ya está condicionada para esperar ciertas imágenes. Sí, la marca registrada del género urbano. Exacto. Esperas que el cantante empiece a hablar de, no sé, yates en Miami, botellas de champán carísimas, cadenas de oro, un estilo de vida inalcanzable. Pero de repente, sobre esa misma pista de alto presupuesto, escuchas a un tipo quejándose de que el dólar se disparó en el mercado paralelo. O de que la inflación se está comiendo su salario, claro. Tal cual. Y que tiene que salir corriendo al supermercado chino de su barrio a comprar latas de atún para poder sobrevivir al mes. Es un choque cognitivo absoluto. Es una disonancia brutal, sí. O sea, escuchar sobre la miseria macroeconómica montada sobre esta estructura rítmica, que digamos está diseñada para el hedonismo caribeño, te obliga a hacer una pausa. Definitivamente. Y la gran pregunta que surge al escuchar eso es, si estamos ante un genio de la sátira que está hackeando el sistema desde adentro, o si simplemente estamos viendo a alguien que busca desesperadamente llamar la atención usando las palabras clave de las noticias de ayer. Y esa es exactamente la tensión que vamos a desentrañar hoy. Para quienes nos acompañan, este programa es un espacio de análisis riguroso donde contrastamos múltiples perspectivas sobre el material que nos ocupa. Es, digamos, un cruce constante de ideas y evidencias para llegar a las capas más profundas de un fenómeno cultural. Así es, y nuestro foco de hoy es una figura que encapsula esta disonancia como pocas. Estamos hablando de Julián Bruno, el autoproclamado rey del reggaetón en Argentina. Hemos diseccionado un corpus enorme de su trayectoria, desde sus primeros demos allá por el año 2005 hasta su impacto viral en el presente. Revisamos sus letras, su peculiar comportamiento en televisión, su evolución artística. Un archivo que, siendo totalmente honesta, es un viaje completamente surrealista. Hay momentos de una precariedad fascinante y al mismo tiempo otros de un cálculo casi corporativo. Lo es totalmente, y el núcleo de nuestra discusión se reduce a esto. Fíjate, es verdaderamente la obra de Julián Bruno, una sátira consciente, una brillante adaptación sociopolítica del género urbano a la realidad del conurbano bonaerense, o estamos frente a un caso de manual de oportunismo comercial derivativo, un artista que salta sobre tendencias superficiales solo para llenar un vacío en el mercado. Claro, esa es la dicotomía central. Y por mi parte, yo sostengo que Bruno utiliza la parodia y la subversión de forma deliberada. Su estética, su narrativa, son un espejo deformante creado intencionalmente para reflejar las ansiedades sociales de su entorno. Para mí, estoy convencido, es un comentarista social agudo disfrazado de bufón. Bueno, y yo sostengo que esa etiqueta de genio incomprendido le queda enorme. Argumento que Bruno es fundamentalmente un artista reaccionario y sobre todo un hábil oportunista. Tiene carisma, obvio, nadie niega eso. Por supuesto. Pero su adopción del reggaetón y de estas temáticas controversiales responde a vacíos de mercado, y a un deseo de provocación básica, mucho más que a un proyecto de crítica intelectual o de deconstrucción del género. A ver, empecemos a desarmar esto mirando su obra más reciente. Para entender por qué considero a Julián Bruno un comentarista social, tenemos que ver cómo toma los tropos del reggaetón y los estrella, literalmente contra la realidad argentina. A ver. Tomemos la canción que mencioné al principio, No hay plata. Esta pieza captura la crisis inflacionaria de una manera que, te digo, un ensayo académico envidiaría. Bruno nombra la disparada del dólar, pero lo ancla en la coyuntura política real, y menciona directamente a Ramiro Marra. Ah, sí, la famosa anécdota. Exacto. Para quienes no tienen el contexto local, Marra es un político que, en medio de una crisis económica asfixiante, sugirió en televisión que los ciudadanos deberían comprar latas de atún para proteger sus ahorros porque no pierden valor. La infame teoría financiera del atún. Sí. Bruno toma esa declaración, que ya de por sí roza el absurdo trágico, y la convierte en el estribillo de un reggaetón. Y esta capacidad de leer el clima social, digamos, no es nueva. Si retrocedemos a 2015 con su tema El patrón del mal, él construyó una parodia elaborada de la fascinación cultural por las narconovelas. Sí, recuerdo los videos de esa época. El material nos muestra que Bruno iba a los programas de televisión acompañado por actores amateur, tipos disfrazados de sicarios con armas de juguete y trajes negros baratos. Fue una innovación performática en la escena local. Totalmente disruptivo para ese momento.
Y fíjate, años después, alrededor de 2020, la industria vio cómo artistas masivos como Elegante y otros exponentes del movimiento RKT adoptaron esa misma estética. O sea, llevando personas armadas o aparentando ser pandilleros en sus videos, pero tomándoselo completamente en serio. Bruno estaba parodiando una cultura de romantización del delito 5 años antes de que se volviera el estándar de la industria. Reconozco que su línea de tiempo tiene estos hitos, donde parece adelantarse a ciertas estéticas. Pero si rascamos apañas un poco la superficie, vemos que el motor de su carrera siempre ha sido la conveniencia comercial. ¿Tú crees? Totalmente. Miremos la anécdota fundacional de cómo se convierte en el rey del reggaetón. El material biográfico es súper revelador. Él mismo admite que en sus inicios no tenía ningún interés en el género urbano. A los 15 años, su gran sueño era cantar cuarteto. Audiencia internacional, el cuarteto es este género tropical aceleradísimo y de profundas raíces populares en la provincia argentina de Córdoba. Artistas como Rodrigo lo llevaron a niveles de histeria colectiva a finales de los 90. Un fenómeno masivo. Masivo. Y Bruno quería subirse a esa ola. Tenía todas sus letras pensadas para cuarteto. Pero, ¿qué pasa cuando llega al estudio de grabación? Se encuentra con un pionero de la movida tropical, un productor llamado Pichilandi. Y Pichilandi no hace un análisis sociológico de sus letras. Hace un análisis de mercado, claro. Hace un análisis de góndola de supermercado, exacto. Le dice, mira, cantantes de cuarteto hay miles, pero no hay reggaetoneros argentinos. Y lo bautiza como el rey del reggaetón, puramente por una cuestión de oferta y demanda. Fue una etiqueta asignada por descarte, no un manifiesto artístico. Entiendo. Pero, a ver, los inicios accidentales no invalidan el desarrollo posterior. O sea, muchos artistas encuentran su voz en formatos que, digamos, inicialmente no eligieron. Es cierto. Pero si miramos su obra temprana para ver si hubo un desarrollo de esa, entre comillas, voz subversiva, nos encontramos con canciones como Vas a morir soltera, que lanzó en 2011 bajo el sello Utopía. Sí, un tema bastante polémico. Exacto. Y no hay sátira ahí. Es un producto fabricado milimétricamente. Utiliza estribillos punitivos y directamente machistas, como la frase «porque tú eres perversa», que eran moneda corriente en el género en esa época. Y lo hace sin ninguna ironía. Entiendo por qué dices eso. Pero fíjate, permíteme ofrecerte una perspectiva diferente sobre cómo evoluciona su intencionalidad, especialmente en su relación con la parodia y la censura. Te escucho. Mencionaste su tema «El patrón del mal». La génesis de esa canción es, para mí, fascinante. Bruno cuenta que nació literalmente de un sueño. Soñó con Pablo Escobar y en el sueño el narcotraficante lo amenazaba con esa retórica rimbombante y caricaturesca típica de las series. Algo así como, le voy a tener que matar a usted, a su mamá, a su papá y a su abuelita. Sí, una exageración total. Él se despierta, reconoce lo ridículo de esa violencia sobreactuada y decide que es el material perfecto para contrastar con una pista de baile. Sí, pero el problema es cómo lo ejecuta. Y más importante aún, ¿qué pasa después? Y ahí está la parte más reveladora para mí. Cuando la canción empieza a circular, el sistema mediático tradicional colapsa ante ella. O sea, varios medios y canales decidieron censurar a Julián Bruno. Lo prohibieron, argumentando que la canción hacía apología de la muerte y fomentaba la violencia narco. ¿Una reacción desmedida, quizás? Totalmente. Y los censores fueron completamente incapaces de decodificar la sátira. No entendieron el chiste. El hecho de que Bruno defienda esta obra sistemáticamente como una actuación demuestra que su proyecto funciona. Puso un espejo frente a los medios y obligó a la televisión a enfrentarse a su propia hipocresía. ¿Hipocresía en qué sentido? En que consumen y glorifican narconovelas extranjeras todos los días, pero se escandalizan cuando un músico local satiriza exactamente ese mismo lenguaje. Mira, lo siento, pero simplemente no compro esa idea. Déjame decirte por qué. Basar una canción en amenazas explícitas de matar a la familia entera de alguien sobre un ritmo de reggaetón y luego, cuando la prensa te acorrala o las radios te bloquean, levantar las manos y decir, tranquilos, es performance art, es solo una actuación. Eso es la táctica más vieja del manual. O sea, ¿crees que la intención paródica fue inventada después de la censura para salvar su imagen? Absolutamente. Estoy segura, es una defensa retroactiva.
Es un escudo inteligentísimo, sí, pero diseñado para justificar una provocación barata que originalmente solo buscaba generar shock value. Comprendo el escepticismo, pero Y te doy otra evidencia de que la sutileza no es su fuerte. Analicemos su colaboración titulada El gordo que fuma. Si Julián Bruno fuera este brillante deconstructor de la masculinidad urbana que planteas, esperaríamos que subvirtiera el tropo del macho alfa del reggaetón de una manera inteligente. bueno, yo creo que lo hace a su manera. Pero la canción es un desfile de estereotipos burdos. La letra dice explícitamente come como cerdo, gasta todo en birra e incluso recurre a un humor escatológico de nivel preescolar, hablando de gases y olores corporales. Eso no es una sátira aguda, es un humor de vestuario de secundaria empaquetado con un ritmo pegadizo. Carece del más mínimo matiz literario. Espera, detente ahí un segundo, porque creo que estás aplicando criterios de alta cultura a un fenómeno que opera con reglas diametralmente opuestas. Para entender el gordo que fuma, tenemos que hacer un esfuerzo por entender el ecosistema del conurbano bonaerense. A ver. Estamos hablando de una periferia inmensa, un tejido urbano donde la vida es dura, la estética es cruda, y los filtros burgueses de lo políticamente correcto o lo literariamente sutil simplemente no aplican. El humor allí es directo, es abrasivo y a menudo profundamente grotesco. Pero lo grotesco por sí solo no equivale a profundidad. No por sí solo, pero aquí tiene un propósito. A principios de la década de 2010, el reggaetón se había vuelto hiperpulido. Era una industria multimillonaria obsesionada con lo inmaculado, pieles perfectas, autos deportivos lustrados, fiestas VIP. Claro, la estética de Miami. Exacto. Lo que hace Bruno con el gordo que fuma o con las amenazas absurdas a la abuelita es arrastrar al reggaetón al barro del barrio. Lo despoja violentamente de su glamour plástico y lo inyecta con grasa, sudor y fealdad. Esa fealdad deliberada es su manifiesto. Está diciendo, así se ve el reggaetón cuando lo sacas de Miami y lo pones a caminar por las calles sin pavimentar de Buenos Aires. Yo lo abordo desde un ángulo distinto. Esa fealdad deliberada que tú lees como un manifiesto sociológico, para mí es simplemente una herramienta para generar ruido mediático. ¿Ruido mediático nada más? Sí, si observamos cómo Bruno ha gestionado su carrera fuera del estudio de grabación, vemos a alguien cuya prioridad absoluta es el espectáculo y la autopromoción, sin importar el vehículo. Hablemos de su paso por la televisión, específicamente de su programa Noche ATR, emitido por América Sport. Ese programa es una joya televisiva. Es que en ese espacio armó un circo mediático, orquestando una pelea falsa, un montaje total, con el icónico cantante tropical Alcides. Todo el conflicto giraba en torno a quién tenía el derecho legítimo de usar el título de El Rey. Fue un evento performático espectacular para la televisión de nicho, hay que admitirlo. Fue un fraude televisivo diseñado para rascar algunos puntos de rating. Y si pones eso en el contexto más amplio de su biografía, todo cobra sentido. Las fuentes nos muestran a un hombre que trabajó como canillita repartiendo periódicos en la calle, que fue empleado administrativo en el Ministerio de Salud Provincial, que persiguió obstinadamente el sueño de ser futbolista profesional e incluso quiso ser locutor radial antes de terminar en la música. Una biografía muy rica, ¿sí? Pero, ¿qué nos dice este patrón? Nos muestra a un individuo increíblemente resiliente, seguro, pero también a alguien disparando desesperadamente en todas las direcciones. Estaba buscando la fama por cualquier vía de escape posible de su realidad económica, ya fuera pateando un balón, fingiendo peleas con Alcides o cantando sobre latas de atún. Mira, no me convence esa línea de razonamiento porque asumes que tener un pasado multifacético de clase trabajadora invalida la seriedad del artista. No digo que la invalide. Es que el hecho de que haya sido canillita u oficinista público es precisamente lo que le otorga la autoridad empírica para cantar sobre las penurias económicas que relata. Pero además, detrás de esa fachada de caos televisivo, hay un nivel de rigor y control que desmonta por completo la idea del oportunista desesperado. ¿Rigor? ¿Rigor en un artista cuyo propio productor de televisión, Marcelo Santillán, lo describía frente a las cámaras diciendo que Bruno estaba, cito textualmente, puro loco? Ese es el truco. El personaje está loco, pero el profesional detrás de él es de acero. En ese mismo contexto televisivo de Noche ATR, el material documenta cómo Bruno se enfrentó abiertamente a una figura titánica de la música tropical como es Antonio Ríos. Cierto, el incidente del set.
Ríos quería grabar sus temas rápidamente, irse y saltarse la entrevista acordada. Y Bruno, siendo un artista emergente, lo detuvo y le exigió un respeto absoluto por los horarios y la planificación del set, esgrimiendo que los famosos tienen que cumplir su palabra. Es una anécdota interesante sobre su carácter, claro. Y hay más. Si revisamos sus principios éticos, vemos algo inusual. En una entrevista profunda, Bruno reveló su negativa absoluta a pagar por sexo, afirmando que va fundamentalmente en contra de sus principios. Y quiero remarcar esto. Estamos hablando de un artista que opera en un género, el reggaetón clásico, donde la objetificación extrema y el intercambio transaccional no solo se normalizan, sino que a menudo se celebran como medallas de éxito masculino. Es un punto válido sobre su moralidad, sí. Mantener esa integridad ética personal y exigir puntualidad milimétrica en un set, mientras navegas un personaje público que vende caos, requiere un control maestro de tu propia narrativa. No es el comportamiento de alguien desesperado. Es un argumento convincente, ¿eh? Pero ¿has considerado que exigir puntualidad a un invitado en tu set de televisión o tener una brújula moral ordenada en tu vida privada no transmuta mágicamente tus canciones de pop genérico en tesis sociológicas de alto nivel? Bueno, no mágicamente, pero le da peso a sus palabras. Lo que me preocupa de tu análisis es que elevas la anécdota personal por encima de la métrica musical, y esto nos lleva directamente al núcleo de cómo opera su música a nivel técnico y comercial hoy en día. Precisamente, su impacto material actual es donde ese andamiaje profesional rinde frutos. Sus proyectos más recientes no son escapes hedonistas, son crónicas hiperlocalizadas. Dedicar álbumes o temas enteros a la figura de la suegra. Una institución de tensión familiar, sin duda. Totalmente. O componerle al presidente de la nación, o lanzar un himno visceral como «No hay plata», demuestra que está escuchando la calle. Que un tipo decida usar la estructura del reggaetón para lamentarse de que los bolsillos están vacíos y relatar el drama de hacer las compras es la traducción más rápida y efectiva del humor social de un país en crisis. Está documentando la microeconomía de la clase baja en tiempo real. O, visto desde la ingeniería de la música moderna, está documentando exactamente lo que el algoritmo de retención quiere escuchar. ¿A qué te refieres exactamente con ingeniería de retención? Político habla de la inflación. Nombrar el dólar blue o insertar el apellido de un político controversial en un estribillo no es una tesis sociológica, es keyword stuffing. Rellenar palabras clave, digamos. Exactamente. Es meter palabras clave para hackear el algoritmo. Las plataformas indexan esos términos porque saben que generan polarización, comentarios y, lo más importante, tiempo de visualización. Es el equivalente musical del clickbait. El envoltorio parece coyuntural, pero la estructura subyacente es un cálculo frío. Y la evidencia, te digo, la encontramos en los datos duros de la industria. Te escucho, pero los datos duros en la música a veces ocultan el contexto humano, la intención del artista. Pero revelan la anatomía de la intención. Si tomamos el material que analizamos de plataformas como Shazam y las bases de datos de análisis espectral para temas como Vas a morir soltera, ¿qué vemos? Encontramos que el sistema le otorga a sus canciones índices altísimos en las categorías de melodicidad y energía. Y todo está calibrado exactamente a 125 bits por minuto, los famosos BPMs. ¿Y por qué crees que esa métrica en particular invalida su mensaje? Porque explica cómo y por qué la gente lo consume. El 125 BPM no es casualidad. Es el tempo matemático sagrado del pop y el house de discoteca a nivel global. A los 125 bits por minuto ocurre un fenómeno biológico. El ritmo cardíaco humano tiende a sincronizarse con el golpe del bajo. Claro, te hace moverte. Es una respuesta puramente somática. Tu cuerpo segrega dopamina y tus pies empiezan a moverse mucho antes de que tu córtex prefrontal logre descifrar si la letra está criticando al gobierno o hablando de latas de atún. Bruno no está diseñando música para despertar conciencias. Está utilizando fórmulas matemáticas de frecuencia comprobada para dominar la pista de baile. El mensaje secundario a la biomecánica del ritmo. Eso es fascinante. Pero creo que esa es exactamente la razón por la que su obra es tan brillante. Estás describiendo un caballo de Troya perfecto, y creo que subestimas el poder subversivo de ese mecanismo. Un caballo de Troya para la inflación.
Absolutamente. Fíjate en esto. Si Julián Bruno hiciera música experimental, disonante o acústica para hablar de la pobreza estructural, lo aplaudiría un grupo de 40 intelectuales en un café literario en el centro de la ciudad. Probablemente. Pero nadie lo escucharía en los barrios populares. Precisamente porque la arquitectura de su música es comercialmente impecable, porque respeta a rajatabla esas leyes biomecánicas de los 125 BPM y la alta energía del reggaetón, es que el mensaje logra penetrar masivamente. El ritmo funciona como anestesia, permitiendo que la crítica entre en el sistema. A ver, sigo pensando que si abres ese caballo de Troya de alto octanaje, los soldados que salen son chistes sobre suegras y eructos. No hay una crítica profunda ahí. Difiero profundamente. Ese es el punto de genialidad. El reggaetón caribeño tradicional te vende una aspiración individualista. Te dice, escucha esto y siéntete como si estuvieras manejando un Ferrari en Puerto Rico. Claro, la fantasía del éxito. Exacto. Pero el reggaetón de Bruno Bruno te ofrece una catarsis colectiva. Te dice, no tienes dinero para el Ferrari, ni siquiera tienes dinero para pagar la cuenta de la luz, pero vamos a apropiarnos de este ritmo multimillonario y vamos a reírnos de nuestra propia miseria juntos. Es utilizar el formato hegemónico del pop global para procesar el trauma económico de un país en desarrollo. Es una interpretación muy generosa. Es que por eso considero que Julián Bruno es un creador inmensamente astuto. Comprendió tempranamente que importar al reggaetón a la Argentina de forma literal, sin adaptarlo, resultaría ridículo. Así que lo localizó, utilizando la exageración, la comedia y la aguda observación política, creando una variante subversiva que hace bailar a la gente mientras documenta la precariedad implacable de su época. Entiendo tu postura. Mi conclusión, habiendo revisado minuciosamente el mismo material, es muy distinta. ¿Te escucho? Julián Bruno es, sin lugar a duda, un animador con un carisma magnético y un profesional de los medios que sabe cómo mantenerse a flote. Pero fundamentalmente es un oportunista del entretenimiento, en el sentido más literal y comercial de la palabra. Comprendo. Es un artista que ha sabido surfear con una habilidad asombrosa las diferentes olas de la demanda popular. Desde su deseo genuino de hacer cuarteto, pasando por la saturación de las narconovelas, hasta llegar a la crisis inflacionaria actual. Ha sabido adaptar su producto a cada vacío del mercado, pero lo ha hecho valiéndose de estereotipos superficiales y algoritmos predecibles, sin llegar nunca a ofrecer una deconstrucción profunda o sostenida que justifique tratarlo como un sociólogo del ritmo urbano. Bueno, son perspectivas en franca colisión, pero creo que al llegar al final de este recorrido hay un punto de convergencia innegable entre ambos. Independientemente de si creemos que Bruno calcula sus sátiras como un maestro de ajedrez o si simplemente dispara lo que funciona en la red social de turno, ambos coincidimos en que su figura es un caso de estudio fascinante. 100%. Su trayectoria nos revela exactamente qué ocurre cuando las maquinarias hiperglobalizadas e hiperproducidas del pop internacional colisionan de frente con las duras limitaciones materiales, el humor negro defensivo y la cruda realidad económica del conurbano bonaerense. Absolutamente de acuerdo con eso. Lo que representa Julián Bruno es un fenómeno de hibridación cultural que honestamente no se puede ignorar. Su mecánica de supervivencia, tanto literal como en la industria musical, merece ser analizada con seriedad. Por eso, mi sugerencia para quienes nos escuchan es que busquen el material por ustedes mismos. Vayan esas canciones, escuchen esa frecuencia de 125 BPM, observen sus intervenciones en la televisión de nicho y traten de discernir en esa repetición rítmica y en sus letras provocadoras qué hay realmente debajo del exceso, la comedia barata y la aparente extravagancia. Porque al final del día, la música popular siempre funciona como un espejo de la sociedad que la consume. Y como es costumbre en nuestro programa, no estamos aquí para emitir un veredicto final o declarar un ganador en este cruce de ideas. No, la idea es dejar las herramientas sobre la mesa. Así es. Hemos puesto todas las evidencias, las métricas y los contextos sociopolíticos a su disposición. Ahora te toca a ti decidir. ¿Estamos frente a un genio incomprendido de la sátira que usa el reggaetón como un bisturí social o ante el maestro definitivo del oportunismo y la supervivencia urbana? Gracias por acompañarnos en este análisis. Sigan cuestionando lo que escuchan y nos encontramos en la próxima.